Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos, es una alegría estar una semana más con todos y cada uno de ustedes y seguir conversando temas relevantes. Estoy con mi amigo Ervin y vamos a seguir conversando hoy sobre un tema relacionado con lo que hablamos en el programa anterior sobre la trata de personas, y es la Biblia y la esclavitud. Mi hermano, ¿cómo estás? Muy bien, mi hermano. Gracias a Dios. Te saludo cordialmente y saludo también a todas y todos los que nos están escuchando y siguiendo en esta semana. Muy bien. Así es. Creo que es importante extendernos un poquito más en el tema de la semana anterior. Hablamos sobre trata de personas como un tipo de esclavitud moderna. Así es. Es cruel, es contraria al respeto a la dignidad humana que establece la Biblia, ¿verdad? Sí. ¿Qué podemos comenzar a conversar sobre la Biblia y la esclavitud? Bueno, es un tema relevante porque se ha tratado de justificar en algunas personas la esclavitud en la Biblia. Uh-huh. Es decir, a través de la historia, por ejemplo, en la época colonial, estos dueños de esclavos, entre comillas, ¿verdad?, que llevaban a trabajos forzados a esas personas, uh-huh, principalmente los afrodescendientes, uh-huh, y de otras etnias también, que fue producto de que esa comunidad indígena había sido diezmada y necesitaban pues más personas para sus intereses, uh-huh, económicos. Entonces, se tomaban, como hoy también suele suceder, uh-huh, textos fuera de su contexto, uh-huh, fuera de su desarrollo progresivo, desarrollo también cómo estaba impactando a ciertas épocas culturales, uh-huh, y entonces se tomaban como una justificación. Por uh-huh, ejemplo, te leo Levítico 25, 44, 46. Dice: asegúrate de que tus esclavos y esclavas provengan de las naciones vecinas. Allí podrás comprarlos. También podrás comprar esclavos nacidos en tu país, siempre y cuando sean de las familias extranjeras que vivan en medio de ustedes. Ellos serán propiedad de ustedes y podrán dejárselos a sus hijos como herencia para que les sirvan de por vida. Por supuesto, si tomamos textos acá y simplemente tomamos lo que estamos leyendo y tratamos de ajustarlo a través de un corazón tendiente al pecado, uh-huh, una mente entenebrecida, uh-huh, pues el resultado va a ser una maravillosa justificación, claro, en favor de perpetuar un mal. Uh-huh. En este caso, la trata, falta de dignidad humana y forzada hacia otro ser humano. Sí, es un problema grande porque no solamente se pretende justificar una acción como esta, como la esclavitud, sino que también, pues, quizá los más escépticos también es una muy buena instrumento, ¿verdad? Uh-huh. Para decir algo que la Biblia no dice. Claro. ¿Verdad? Justificando en cuanto a la esclavitud. Vos preguntabas al finalizar el programa anterior de que si la Biblia aprueba la esclavitud. Uh-huh. Creo que tenemos que entrar en el contexto de lo que era, uh-huh, la esclavitud en aquellos días, ver el contexto histórico, cultural del texto para poder entender a qué se refiere, ¿verdad? Sí. Y es importante pues que marquemos la diferencia, que no tiene que ver con un concepto de esclavitud como el que hoy nosotros en Occidente en el siglo XXI podemos tener, claro, sino que hay que entender a qué se refiere como tal. Y es que mira, es simplemente ver la escritura con la perspectiva adecuada. Uh-huh. Vamos a ver, estamos hablando de que desde el inicio se estima al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Uh-huh. Lo que quiero decir es que la dignidad del ser humano no es autoimpuesta por el ser humano, uh-huh, sino es revelada por Dios mismo, por el Creador. Uh-huh. Y da una dignidad especial sobre cualquier otra criatura. El ser humano es corona de la creación, uh-huh, uh-huh, y realmente es impensable pensar que el Dios que no cambia de alguna manera va a estar digamos, promoviendo esa falta de dignidad humana a través de la esclavitud. Uh-huh. Como, uh-huh, decir, bueno, voy a estar permitiendo que otro ser humano sea
indignamente tratado. Claro. ¿Verdad? Porque de repente ya se me ocurre que hay diferentes tipos de dignidades humanas. ¿Verdad? Entonces están de acuerdo a la capacidad económica, habrán personas de un nivel y personas de otro nivel. Entonces tendremos que poner muchas cosas absurdas alrededor para llegar a concluir que la Biblia como tal, el Señor como tal, aprueba el uso de la esclavitud para afectar la dignidad humana que Él mismo estableció. Correcto, y esa dignidad quedó establecida desde el principio, desde el Génesis. Encontramos esa atención especial que Dios da al hombre y lo pone, como vos decías, por encima a cualquier otra creación, dándole el soplo de vida, dándole la humanidad y el llamado a gobernar, a señorear sobre la tierra, a crear una cultura, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la Biblia no apoya el concepto nuestro moderno de esclavitud, pero habla de esclavos, ¿verdad? Entonces, creo que, como vos decías, también es importantísimo entrar en el contexto, a qué se refería y cómo se debe entender estos asuntos de esclavitud. Sí, y por eso hablamos de un contexto amplio. Dios es soberano, pero Dios tiene un tiempo y una forma para hacer cumplir sus planes, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, cuando llega el reino de Dios en medio de un contexto tan complicado, uno diría, pues, ¿acaso Dios no tendría la facultad, la autoridad y el poder para simplemente establecer completamente el reino de Dios, ¿verdad? Pero entra dentro de un contexto donde dice que el reino de Dios es como una pequeña semilla que va poco a poco creciendo. Y eso significa generaciones y generaciones hasta hoy. Hoy todavía estamos discutiendo acerca de ese desarrollo del reino de Dios, que a la vez esperamos en su consumación. Pues bueno, tenemos que empezar pensando que Dios empieza a actuar en medio de una situación humana caída. Y no llega a implantar, y puede ser justificado totalmente porque es Dios, pero su concepto es empezar a tratar a partir de la condición con la que se encuentra. Correcto. Y empezar a dar nuevas perspectivas dentro de esa maldad, porque el Señor, de todo lo malo, el Señor siempre va trabajando para el bien. Él es luz. Entonces, desde ese punto de vista es importante iniciar, ¿verdad? Sí, y eso es importantísimo lo que estás diciendo, entender de que Dios comenzó a operar desde la humanidad caída. Es decir, Dios no inventó la esclavitud. Quien inventó, si pudiéramos poner ese nombre, quien desarrolló el concepto de esclavitud fue el mismo hombre. Claro. Y claro. Dios, evidentemente, en su administración de todas las cosas, el hombre puede ser responsable de cómo actúa, y el hombre fue quien generó esto. Ahora, para entrar en contexto, y hablando un poco, por ejemplo, de la esclavitud en el Antiguo Testamento, debemos recordar algunas cosas importantes. Israel era un pueblo agrícola pastoral, tratando con ganado y con la tierra. Claro. La palabra esclavo es diferente a lo que nosotros podríamos entender hoy, ¿verdad? Claro. Bajo el concepto colonial, ¿verdad? De todo el tema de la esclavitud, y se refería más a un trabajador doméstico. Y es muy importante no etiquetar esclavo en el Antiguo Testamento con aquel tipo de esclavitud por razas. Así es. Que se dio a partir del año 1500, donde inclusive los cristianos fueron quienes promovieron la abolición de la esclavitud. Así es. En su tiempo, ¿verdad? En su tiempo. Y es que desde Éxodo 21 nosotros vemos repetimos, donde era muy habitual la esclavitud, a partir de allí viene el impacto de la revelación de Dios, las leyes de Dios, muy contrarias a las leyes de otras comunidades. Correcto. Y ya se empiezan a ver vestigios de una protección especial y dignidad tanto a los esclavos como a las esclavas, es decir, hombres y mujeres, donde se empiezan a dar derechos y privilegios impensables en otras culturas. Inclusive el mismo pueblo de Israel, el Señor actúa porque era un pueblo esclavo. Entonces, veamos nosotros qué ironía pensar que el Señor Todopoderoso acepta la esclavitud y justamente reacciona en contra de la esclavitud de Israel. ¿Verdad? Porque constantemente les está diciendo, recuerden que yo les liberé de la esclavitud. Por tanto, tratarán de esta manera a los esclavos o los extranjeros. Pero repetimos, en el contexto cultural era impensable pensar en este tipo, digamos, de beneficios que se daban con otros códigos donde era la normativa cultural. Claro, era algo, llamémoslo, revolucionario para Israel establecer principios de cómo tratar a los esclavos,
diferente a las demás naciones. Sí. Por ejemplo, vos mencionaste Israel en Egipto y ellos fueron manipulados de hacer trabajos forzados, de preparar lo que estuvieran preparando sin materia prima, sin recursos, Claro. De una forma forzada, por maltrato físico, limitantes. Y- Diferente, Sí. perdón, ok, no, diferente a lo que los esclavos o servidores en Israel tenían derechos legales, protección, seguridad, que en otras culturas no las tenía. Exacto. Es que, disculpa que te No, bien. intenté interrumpir allí, es que cuando estabas hablando recordaba, porque vos mencionaste muy importante, no se debe de pensar a ese tipo de esclavitud por razas a partir del año 1500, que es muy, muy acertado pensar esto. Esa esclavitud que era una servidumbre evidentemente forzosa, pero de alguna manera, ¿verdad? Aunque fuese en Egipto, recordemos que las quejas del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, a pesar de que eran esclavos, decían, nosotros añoramos, y empezaban a hablar un tipo de comidas, vamos a poner, entre comillas, privilegios que tenían allí. Entonces, como que no nos calzan en el punto moderno de la esclavitud, ¿verdad? De decir, bueno, pero es que añorar los beneficios que habían en Egipto en contraposición con las circunstancias que estaban pasando en el desierto. Entonces, ahí ya podemos empezar a matizar mejor lo que significaba esclavo, el entendimiento de esclavo, desde el siglo en el que estamos ahora, con respecto a las condiciones de protección que se vivían en ese tiempo. Inclusive los mismos israelitas se vendían como esclavos a los mismos israelitas. Correcto. Por necesidades económicas, por ejemplo. Y era un tipo de servidumbre. Hoy por hoy podríamos decir, en ese sentido, de que cada trabajador es un esclavo de su empresa. Sí, exactamente. ¿Verdad? Digamos, en ese sentido. Y tanto es así que se tuvieron que haber avanzado en derechos laborales, porque esos derechos laborales no se estaban dando. Correcto. Pero, a ver, que levante la mano, como podríamos decir, quien no quiere estar trabajando por las circunstancias que sea, en una fábrica o en una empresa, donde haya sustento y donde haya un cierto tipo de protección y estabilidad. Sí, claro. No, totalmente de acuerdo. O sea, es parte del desarrollo de la humanidad en aquellos tiempos, ¿verdad? Antes de Cristo, de Israel, pues fue la forma en cómo se podía generar, como vos decías. Inclusive judíos se vendían a judíos por deudas, por etcétera. Sin embargo, y es parte de lo que queremos mencionar, había una ley de parte de Dios que cada cierto tiempo los esclavos debían ser liberados. Cada 6 años. En el 7º año. Correcto. Podía simplemente liberarse. ¿Y qué pasaba por la circunstancia? Pues que las personas no buscaban liberarse. Claro. En muchos de los casos. Eran los llamados siervos por amor. Habían esclavos, y usando el término pues que se usa, esclavos que decían, mi amo o mi jefe o mi etcétera, es bueno, es compasivo, aquí tengo techo, tengo comida, tengo familia, tengo sostén, afuera no tengo nada, y por amor, llamado esclavo por amor, se quedaba con su amo, y de hecho había un ritual donde el esclavo iba a la puerta de la ciudad y se horadaba su oreja, ¿verdad? Su lóbulo, quedaba como un tipo arete, una lesna, y era un símbolo de que yo soy esclavo por amor. Y es que esa esclavitud por amor, en esa representación del oído, de la oreja, el órgano externo del oído, donde el oído es lo que nos permite obedecer. Correcto. Entonces era una representación de decir, yo voy a seguir obedeciendo por mi voluntad a mi amo y estaré con él, es decir, estaré siempre al servicio por obediencia. Entonces, un simbolismo hermosísimo en ese sentido. Pero imagínate que ni siquiera se le pudiera dar a esos esclavos la oportunidad de continuar con los beneficios, de haber formado una familia, de estar, en términos, no te digo, de que habían otras posibilidades laborales alrededor. Es decir, era un privilegio encontrar un amo en las circunstancias donde pudiera estar allí trabajando, ¿verdad? Ese es el tipo de esclavitud que hoy se trata de pensar que se promovía a como lo entendemos hoy. Correcto. Que es muy diferente. Sí, si le preguntáramos a los esclavos de los 1500, 1600 que eran traídos, por ejemplo, de países africanos o los países del Caribe a diferentes lugares, si querían ser liberados o si querían quedarse con sus amos. Claro. O sea, hablando sin datos específicos, muy probablemente la mayoría dirían queremos huir de aquí.
Exacto. por los tratos deshumanos. Claro. Inclusive en el Antiguo Testamento los esclavos eran incluidos en ceremonias religiosas, Así es. festivales, en el Sabbat, diferentes festividades, ¿verdad? Donde participaban como uno más, Sí. diferente a la esclavitud de los 1500. Y la ley de Dios establecía sanciones hacia los amos con sus abusos. ¿Correcto? Es decir, ya no pueden hacer lo que les diera la gana, como sí lo hacían, vuelvo Exacto. a repetir, las culturas alrededor, que tenían como cosa a los esclavos. Entonces, de alguna manera, podríamos cerrar pensando de que era más conveniente ser esclavo dentro de las leyes de Israel a ser esclavo dentro de otros códices de leyes. Claro. Alrededor de otras culturas. Beneficiaba más tener ese tipo de esclavitud. Y es que es muy importante el principio que vos estableciste cuando comenzaste a hablar del tema, de que el reino de Dios es como una semilla. Esa luz, las naciones alrededor de Israel veían tratos, por ejemplo, en la esclavitud. ¿Por qué todas las naciones alrededor de Israel tratamos a nuestros esclavos de esta manera? Los subyugamos, los abusamos de ellos. ¿Y por qué en Israel tienen derechos? ¿Por qué en Israel son diferentes? Claro. Hay ya una luz. Salmo, creo que 63, habla sobre eso, hacer luz a las naciones a partir de acá. Así es, correcto. Y bueno, pasamos al Nuevo Testamento, porque esa condición, llamemos de esclavitud, no fue abolida. Y estamos en un contexto donde 1 de cada 3 personas eran esclavos, ¿verdad? En la situación del primer siglo, ¿verdad? De la Roma del primer siglo. Claro, y era imposible imaginar una sociedad del primer siglo sin estos servidores. Que me parece una mejor palabra. Claro, por supuesto que el Imperio Romano, en medio de sus conquistas, parte de sus conquistas, pues traía, evidentemente, esos esclavos que eran los sostenedores de esa sociedad para producción de infraestructura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el punto es que era inconcebible una sociedad sin esclavos. Correcto. Era inconcebible, ¿no? Ahora, si Pablo o si la iglesia hubieran atacado ese sistema social, ¿verdad? Llamando o apelando a una liberación de esclavos, el cristianismo que comenzaba, ¿verdad? Hubiera sido considerado como un movimiento subversivo, Sí, rebelde y evidentemente aniquilado por Roma. Claro. En aquellos momentos que, de forma contraria, ¿verdad? Los beneficios que tuvo Roma para, beneficios sin intención para la propagación del evangelio. Claro. Las vías de comunicación, la Pax Romana, Claro. todas las circunstancias que permitió que el evangelio fuera esparcido. No así se hubiera apelado a una liberación masiva imperial de los esclavos. Sí, y es que es importante todo esto colocarlo dentro de la soberanía del tiempo, forma de Dios, como habla Pablo en Gálatas 4:4. El Señor Jesucristo no llega por casualidad. Claro. El Evangelio no se expande en un tiempo histórico por casualidad. Es un plan específico tan perfecto que hoy estamos disfrutando de los beneficios de un plan que, aunque buscando ser atacado, minimizado, siendo irrelevante a través de la historia, hoy gozamos con una verdad conservada de una manera perfecta, ¿verdad? Porque hoy hasta el mismo canon del Nuevo Testamento está siendo atacado. Claro. Una cosa, claro, se ataca la palabra de Dios y se ataca justamente esa revelación de Dios, que es verdad absoluta en medio de tiempos donde la verdad de cada uno es relevante. Entonces, es importante esto, ¿no? Pensar de que hubo un tiempo específico para la expansión del Evangelio. Correcto. Ahora, siguiendo en esta línea del Nuevo Testamento y hablando sobre el tema de la esclavitud mismo, Pablo da al hombre y a la mujer la capacidad de sentirse realmente libre en Cristo. Sí. Y él usa de forma de analogía a través de sus escritos el concepto de esclavitud y libertad. Ahora, Pablo lo enfatiza sin importar la clase de trabajo que tiene que realizar, cuál sea la condición social o económica. Gálatas 3:28 enfatiza de que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Aunque habían esclavos, Claro. ya no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces Exacto. hay el hecho de sentirse libre. Claro, es que si la idea fuese
un mensaje social, entonces, como dijiste al principio, imaginémonos la rebelión que sería que el esclavo se entienda como que ya no es esclavo. Entonces, ese no es el mensaje ni de Jesucristo ni de Pablo en ese tiempo, porque como dijiste, habrá un tiempo en el siglo XVIII y XIX donde sí hay una abolición específica de la trata de esclavos. Correcto. Pero en ese momento era el entender quiénes somos en Cristo Jesús, donde tenemos una igualdad, porque aunque haya una diferencia socioeconómica, no es así en cuanto a la dignidad del ser humano delante del Creador. Correcto. Y eso es otra cosa, porque yo recuerdo, pues, la directiva que Pablo, la petición de Pablo ante uno de los amos de esa época, que era Filemón, con respecto a su siervo Onésimo, que ambos eran cristianos, y Pablo le escribe de esta manera, que lo recibiera ya no como esclavo, le dice, sino como algo mejor. Es decir, que lo mejor no era liberarse de la esclavitud, sino que lo mejor era considerarse hermanos en medio de esa condición socioeconómica. Entonces, que lo reciba como un hermano querido, muy especial para mí, dice Pablo, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. Inconcebible en esa época pensar que un esclavo tenía igual, digamos, dignidad que su amo y Señor. Imposible. Esto a pesar de que Onésimo continuó trabajando como esclavo. Claro. Es decir, ya no esclavo ni libre no significaba que no dejen de estar trabajando para un amo, porque Pablo va a decir, respeten a sus amos, ¿verdad? Aunque los amos sean difíciles de tratar. Exactamente. ¿Verdad? Entonces ahí está el punto que tenemos que entender. Sí, y como vos decías, es totalmente revolucionario y novedoso para su tiempo el hecho de que los esclavos fueran tratados con dignidad, más en el contexto de la carta de Filemón. Es muy probable que Onésimo hubiera escapado de Filemón, siendo su esclavo, escapara, le robara y se escapara. Conoce a Pablo, probablemente preso, se conoce al Señor y es enviado de vuelta a restituir a su amo y desarrollar ya una relación, como vos decías en el texto, ya no como esclavo-amo, que siguió funcionando así. O sea, Onésimo siguió siendo el esclavo, Filemón siguió siendo el amo. Sin embargo, ya no bajo los parámetros abusivos de esta relación, sino en la comprensión de que somos libres en Cristo. Correcto. Por tanto, había una relación fraternal y se mantenían los roles de responsabilidad laboral. Exacto. Es importante eso que acabas de decir, mi hermano, porque nosotros tenemos que entender que el orden que Dios establece, los límites que Dios establece a partir del mismo Génesis, ¿verdad? Versículo 2, y a partir del 2, donde empieza a dar limitaciones, según su voluntad, también hay el establecimiento de jerarquías. Es decir, el que haya una jerarquía no significa que no se conserve que dos personas sean iguales delante de Dios. Porque, por ejemplo, en la familia tenemos un cabeza de hogar, no tenemos dos cabezas, sino un cabeza de hogar, pero no significando con esto de que la cabeza de hogar será de alguna manera con mayores privilegios, más bien tiene más responsabilidades. Correcto. Pero esa jerarquía significará que hasta que venga el Señor, tendremos la jerarquía, no el idealismo comunista, que ya vemos los destrozos históricos que eso ha significado, ¿verdad? Y la incongruencia de modelos humanos, sino respetar el modelo divino en cuanto a jerarquías para edificación. Entonces, el amo siempre será amo y el siervo siempre será siervo. Correcto. Pero ambos, como dice Pablo, ya no hay diferencia entre amo y siervo. Y eso hay que entenderlo muy bien antes de empezar a criticar cosas que no se entienden. Totalmente de acuerdo. Y creo que decías algo muy importante. Creo que hemos confundido jerarquía con dignidad. Y es un error tremendo porque la jerarquía no tiene que ver con dignidad. Tanta dignidad tiene una persona en una empresa moderna, la persona, llamémosle, en el más bajo rango, como la persona en el más alto nivel, tienen exactamente la misma dignidad como seres humanos porque han sido creados por Dios y la dignidad ni se cuestiona ni está en juego. Claro. Hay una dignidad y el respeto y el trato tiene que ser totalmente el mismo. Ahora, decías algo sumamente acertado. Jerarquía no tiene que ver con privilegios. Eso es un sistema abusivo. Tiene que ver con responsabilidades. El que está, llamémosle,
a la cabeza. Como vos decías, la familia tiene una cabeza y diferentes organizaciones tienen una cabeza. No es el rey tirano, estilo Herodes, ¿verdad? Que está a la cabeza esperando ser servido, sino tiene el modelo Jesucristo, ¿verdad? De ser un líder siervo. Es decir, que él vino, Marcos 10:45, a dar su vida. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por tanto, aquellos que tienen una responsabilidad, una posición jerárquica, no están llamados al disfrute de privilegios sin medida, sino a abrazar responsabilidades para edificación de otros. Ese es el mensaje bíblico. Sí. Y es el modelo que tenemos que desarrollar. Y es que estamos en la tendencia equivocada, por supuesto, que viene de una sabiduría humana caída, de tratar de buscar privilegios por medio de una igualdad, pero mal enfocada, como la lucha entre la igualdad entre hombre y mujer, correcto, que evidentemente se tiene que reconocer lo que la Biblia ya dice. Es decir, desde la primera creación, todos los estatutos que se le dan y las bendiciones y responsabilidades se le da tanto al hombre como a la mujer. Correcto. Pero hoy, ¿qué pasa? Se trata de una lucha de poderes, no de una búsqueda de un reconocimiento de la igualdad, es lucha de poderes. Y ahí está el problema del feminismo, correcto, que en nada le está ayudando a la mujer, en nada. Más bien le está dando mucho más daño. Por supuesto que sí. Esta relación o estos principios de relación hombre-mujer, en Efesios Pablo los deja clarísimos. Mujeres respeten a sus maridos, maridos amen a sus esposas. Claro. Si hay una relación mutua, y no significa que es exclusivo, sino enfático. Es decir, no es que solamente debe respetar, sino que debe respetar como un énfasis y no solamente amar como tal, sino como un énfasis. Pero cuando hay una relación mutua, de amor y respeto mutuo, la relación funciona. O sea, el plan de Dios funciona. Y se reconocen esas jerarquías puestas por el Señor. Exactamente. No demandadas por el ser humano para su propio beneficio, que es muy diferente. Volviendo al tema de la esclavitud, es muy probable que también Lucas haya sido esclavo, ejerciendo un rol como médico. Es parte de las teorías de aquellos expertos, ¿verdad? Lucas, el médico amado, escritor del Evangelio y del libro de los Hechos, probablemente trabajó como un siervo, como un esclavo, como un servidor, desde su rol como médico. Bueno, el mismo Pablo, que se gozaba en decir, un esclavo del Señor. Correcto. O sea, pero ¿por qué utilizar entonces un título como este, un esclavo del Señor? Porque en ese contexto de jerarquía, de reconocimiento de autoridades es muy importante. Exacto. Y aunque Pablo se llevara, como él decía, como un hermano en la fe, tanto con Timoteo como con Tito, él en las cartas personales, que llamamos pastorales, hacia Timoteo y Tito, se refiere a él como Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Qué quiero decir? Bien, somos hermanos, sí, pero también hay un reconocimiento por parte del Señor, exacto, ¿verdad? De que yo soy apóstol, ¿verdad? Entonces, está ese lindo equilibrio. Somos hermanos en Cristo. Pero ahora, ¿sabía Timoteo y Tito que Pablo era apóstol? Por supuesto. Claro. Por supuesto que lo sabía. Claro. Pero Pablo está diciendo, soy apóstol de Jesucristo. Y este énfasis no era para buscar pleitesía. Correcto. Estoy diciendo, o Pablo está diciendo, tengo una responsabilidad delante del Señor que necesito decirles algunas cosas dentro de la responsabilidad dada por Dios. Claro, claro. Ahora, el tema de la esclavitud, evidentemente como lo comprendemos hoy, fue a partir del año 1500, ¿verdad? Cuando surgió esa esclavitud, una esclavitud cruel motivada por asuntos raciales, étnicos, ¿verdad? Correcto. Fue totalmente cruel. Sin embargo, de entre los principales promotores para la abolición de la esclavitud, aparecen personas, por ejemplo, como William Wilberforce, que por 42 años de lucha, y no solamente él, otras personas más, consiguieron la abolición de la esclavitud alrededor de 1833 en el Imperio Británico. Y por medio de una creación de una ley. Una ley, correcto. Es decir, que vemos nosotros que el efecto altamente humanizante del Evangelio reacciona por medio de la denuncia, utilizando los principios de dignidad del ser humano en la Escritura como un instrumental, la ley, reforma de la ley, para que, como estás diciendo, 42 años de lucha. Es que hoy oramos por una cosa y si no la vemos inmediatamente, desistimos. 42 años esta persona en el Imperio Británico en 1833 para que fuera eliminada el tráfico de esclavos. Correcto. De Gran Bretaña. Una cosa maravillosa, que fue el modelo luego que se aplicó en Estados Unidos, correcto, etcétera.
De hecho, una de las personas que firmó estos documentos fue John Newton, el autor del himno Sublime Gracia, que antes de conocer al Señor fue traficante de esclavos. En esta dinámica abusadora, él cayó como esclavo y llegó al puerto de Charleston, en Carolina del Sur, y ahí conoció de Jesús como Salvador y dedicó el resto de su vida, pues no solamente al Evangelio, sino también como consecuencia a tratar el tema de la esclavitud. Claro. Pues en fin, entonces, un tratado pues que tratamos de ser puntual, donde el cristiano, cada uno de nosotros tenemos un llamado a denunciar todo aquello que deshumanice al ser humano. Eso podría ser una gran conclusión. Sí. Quien, aunque caído, todo ser humano conserva la imagen y semejanza de Dios. ¿Verdad? Entonces, y la dignidad humana no necesita ubicarse dentro de su desarrollo, es decir, un niño es tan ser humano como una persona adulta en cuanto a dignidad, una persona con diferentes ingresos económicos también, profesionales, de sexo, de raza, etc. Todos somos imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo cambiaría nuestra vida posmoderna si tuviéramos la habilidad de ver a cada persona como imagen y semejanza de Dios y darle su dignidad? Claro. Es decir, el evangelio funciona. En el desarrollo de una polis, de una ciudad, de una comunidad, sí, funciona ese principio. Si viéramos a cada persona, a cada ser humano que nos cruzamos de frente, con el valor que Dios lo ve, hecho a su imagen y semejanza, sería otra historia la que estaríamos contando. Sí, así es. Pues bueno, gracias mi hermano por compartir este tema y enseñarnos también ese sentido, y a ustedes pues les esperamos la otra semana. Iniciemos una serie de estudios acerca del enojo, que va a ser muy, muy, muy importante e interesante. Muy bien. Para que nos acompañen. Hablamos del enojo entonces a partir de la próxima semana. Muchas gracias por tu tiempo y a todos ustedes por acompañarnos. Así es, nos vemos, chao. Nos vemos.